Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a Números 21. Y dice la Escritura así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque Dios nos ha traído y nos ha guardado. Pero lo más triste muchas veces es, amados hermanos, que hay muchos que, como el pueblo de Israel se desanimó, se desaniman en el trayecto del caminar de la vida. Caen en ese profundo desánimo que se les olvida quiénes son ellos y quién es Dios y quiénes son ellos en Dios. Y cuando te desanimas, comienzas a aislarte de aquellos que te pueden dar una palabra, de aquellos que pueden levantar tu moral, de aquellos que te pueden ayudar a avanzar, de aquellos que te pueden dar un buen consejo. El desánimo viene. Y esto no solamente es aquellos que quizás son líderes, que quizás son parte de la membresía de la iglesia. No solamente a ellos le ha pasado, a profetas, a pastores, a apóstoles, a evangelistas, a maestros. Si vamos y registramos la palabra del Señor, encontraremos un hombre llamado Elías que cayó en su momento de tristeza y desánimo. En otras palabras, cualquiera puede caer. Lo que necesitamos es una palabra de aliento para continuar hacia adelante. Dios nos ha dado promesa, y cada promesa que Dios nos ha entregado nos pertenece. Pero debemos de saber que esas promesas, amados hermanos, se han convertido en herencia y que son nuestras. Y que esa herencia, amado, la vamos a reclamar porque es parte de nosotros. No puede venir el enemigo levantando una acta contra nosotros y queriéndonos quitar lo que Dios nos ha dicho que nos ha entregado. Tenemos que levantar y creer de que lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, cada promesa se va a cumplir, porque si Él la dijo, oh gloria a Dios, es Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra confianza tiene que estar total y completamente en Dios. En Josué 7, del 5 al 7, donde habían ido a pelear los mejores guerreros a Ai, y cuando llegaron a Ai habían perdido la batalla. Y dice que Josué se desanimó. Josué entró en tristeza. Josué entró en desánimo. Josué entró en soledad. Y en Josué 7, del 10 al 11, miramos lo que aconteció. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. El desánimo siempre vendrá por una falta, y esa falta puede ser la falta de oración, porque el que deja de orar comienza a pecar. El faltante de la oración te mete al pecado. Algunos piensan, amados hermanos, que la mayoría de las cosas son naturales, pero si lo vemos de un punto de la Biblia, de un punto de vista bíblico, la mayoría de cosas de nosotros, amados, los seres humanos, son espirituales, son sobrenaturales. Cuando nosotros tenemos esta palabra y la hacemos de nosotros, esa palabra crea vida, esa palabra crea paz, esa palabra crea gozo. Nosotros vemos a un Jesús que, mientras guiaba a sus apóstoles, les enseñó diferentes principios. Y uno de los principios que le enseña a Mateo es que se comportara diferente. Y miramos a Mateo que deja, amados hermanos, lo habitual que él tenía como era estar ahí cobrando los impuestos, y comienza a cambiar. Miramos otros llamados Zaqueo, y miramos Zaqueo que también cambia su mentalidad, porque cuando la palabra llega a la mente y al corazón del hombre, el hombre cambia y es transformado. El problema es cuando cierras tu mente, entonces llega el desánimo, entonces llega la tristeza, entonces llega la soledad, y el diablo te hace presa fácil para destruirte, para dañarte, para cambiar esa visión que Dios ya puso
Si nosotros vemos lo que ocurrió con el Maestro, el Señor Jesucristo, es que ellos vieron muchos milagros, ellos vieron muchas sanidades, pero pasó algo. Parecía que se habían olvidado. Cuando el Maestro se aislaba o se iba, ellos creían de que ya todo había acabado, y lo que ellos estaban perdiendo era, amados hermanos, el tiempo, porque no oraban. Pero cuando ellos empezaron a orar y a clamar, porque la Biblia dice que después del Pentecostés cambiaron los apóstoles. Los discípulos ya no fueron iguales. Su vida cambió, fue transformada, porque vino el Espíritu Santo de Dios. Cuando estás conectado al Espíritu Santo de Dios, cuando estás conectado a una relación, tu vida va a cambiar. Comienzas, oh gloria a Dios, con una autoridad sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había pecado. Y quiero hacer una pregunta yo. Lo que has logrado, ¿cómo lo has logrado? Hasta donde has llegado, ¿cómo has llegado? Cuando comienzas a pensar en el mundo natural y piensas que ha sido en tu fuerza, te darás cuenta que ya estás carnalmente actuando. Que la parte espiritual ya no está en ti. Que estás pensando que fueron tus habilidades. Que estás pensando que fueron, oh gloria a Dios, cada éxito que obtuviste. Y no te das cuenta que ha sido Dios el que ha abierto puertas. Que ha sido Dios el que ha decidido mandar la lluvia temprana, pero también la tardía. Que ha sido Dios el que te ha permitido este día que te levantes, despiertes y puedas ver el sol de este día y la noche de esta noche. Que es Dios el que te ha dado fuerza para que puedas caminar. Que es Dios el que te ha dado fuerza para que puedas respirar. Que es Dios el que ha permitido que tu corazón bombee y que puedas tener oxígeno. Ha sido Dios. Pero muchas veces, conociendo nosotros la verdad, conociendo, amados hermanos, lo bueno que ha sido Dios, lo olvidamos y caemos en la injusticia y actuamos conforme a nuestra carne, actuamos conforme a nuestros pensamientos, actuamos conforme, amados hermanos, a nuestros éxitos y no conforme a la palabra. Josué no había pecado, pero había uno dentro de ellos que había entrado y había traído el anatema. ¿Qué es lo que había pasado? Habían tomado algo del anatema y la habían llevado ante el pueblo de Dios, al campamento de Israel, y ahí había entrado el anatema, ahí había entrado la maldición. Cuando llegaron a Ai, habían perdido la guerra, porque no era por la cantidad de soldados que ganaban la guerra, ni tampoco la destreza de los soldados. Era porque el ángel de Jehová iba con ellos, era porque la gracia de Dios iba con ellos, era porque el favor de Dios iba con ellos. Y cuando entiendes esa parte, te darás cuenta que para usted no hay imposible mientras pones a Dios en primer lugar. Y dice: Israel ha pecado en el 11 y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido. ¿Y han cómo? Mentido. Cuando maquillamos las cosas, cuando tu alma te dice que estás haciendo algo injusto, pero tú prosigues al deseo de tu carne y no a la justicia que te manda Dios. Porque muchas veces actuamos injustamente y tomamos ventaja cuando se nos abre una puerta de aquel desvalido, de aquel necesitado. ¿Y qué hacemos? Lo destruimos en vez de darle la mano. Nos convertimos en fariseos. Nos convertimos, amados hermanos, en personas, gloria a Dios, que en vez de apoyar, destruimos, dañamos, mentimos, engañamos. La Escritura menciona y dice que si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, intachable, marido de una sola mujer, no coqueto, no dado al vino, que no se embriague, que gobierne bien su casa, no dado a ganancia, deshonesta, no pendenciero. Eso dice la Escritura. Y cuando habla de principio, está hablando de justicia. El que no gobierna bien su casa, tampoco puede gobernar, amados hermanos, un grupo celular. No puede gobernar a nadie más, porque no hay integridad en su alma. Dios te llama y te dice: vive bajo mis principios, vive bajo, gloria al Señor, oh bendito Dios, mi amor. Entonces encontrarás la verdad en tus caminos, y la verdad te va a hacer libre. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es la Escritura del Señor. El problema es que vamos caminando, pero nos volvemos tan insensibles que creemos que todo está bien. Pero en la vida pasa algo. Nada llega de la noche a la mañana. Todo va poco a poco, poco a poco. Así como una hormiga puede destruir una casa mientras está cavando y cavando. Cuando acuerde, la casa está destruida, quebrada. De igual forma así es el pecado. Va poco a poco, va poco a poco, hasta que daña y destruye. Gloria al Señor. Eso había pasado con el pueblo de Israel. Este hombre había entrado en la avaricia. Este hombre había entrado en la codicia y agarró del tesoro que Dios dijo: no toquen. Ese es anatema. Lo hizo y lo metió. ¿Y qué hizo? Hizo que muchos soldados murieran en la batalla. Viene Josué, le llora a Dios, le pide a Dios misericordia, y Dios le dice: han pecado. Hay cosas que están ocultas, que pareciera, amados hermanos, que nadie se va a dar cuenta, que nadie se está dando cuenta, pero el ojo de Jehová está en todo lugar. ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? ¿A dónde me esconderé? Si debajo del mar hiciere mi estrado, ahí está Dios. Si Él lo hiciere en los cielos, ahí está Dios. No hay lugar que podamos huir. La Escritura menciona de un hombre de Dios, un profeta llamado Elías, que se sintió desanimado a tal punto que deseó morir cuando estaba siendo perseguido por la reina. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Cuando tú comienzas a oír la voz que no es la correcta y le permites al temor que entre dentro de ti, comienzas a cometer tus peores locuras. Jezabel mandó a uno de sus criados, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, también tiene sus agentes. Y esas voces que estás oyendo comienzan a ser plantadas en tu corazón, y el desánimo comienza. Cuando Elías comenzó a oír la voz de lo que envió a decir Jezabel, no llegó Jezabel, fue que le mandaron. Dice que Elías se desanimó. ¿Y de dónde venía Elías? Venía de ver la gloria de Dios. Había visto que descendía fuego del cielo. Había visto el respaldo de Dios. Había visto la gracia de Dios. Había visto, amado, que Dios le había respaldado. Pero entonces, ¿por qué Elías está retrocediendo?
Elí está retrocediendo porque se le olvidó. Dije, se le olvidó lo que Dios acababa de hacer. Este hombre que pecó y tomó el anatema se había olvidado que lo que Dios había hecho cuando abrió el mar, que lo que Dios había hecho cuando de una roca salió oasis de agua, que lo que Dios había hecho abrir el Jordán. Se le había olvidado que era más que cualquier lingote de oro, que era más que cualquier tesoro, que Dios le podía dar más que lo que él estaba deseando. Y muchas veces nosotros abandonamos lo grande que Dios tiene por las migajas que el diablo te ofrece. No te vendas al enemigo, vive para Dios y te darás cuenta que las bendiciones de Dios son más grandes que las migajas que el enemigo te puede ofrecer. Cuando Jesús fue llevado al penáculo, Satanás le dijo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoraré. Pero ¿qué pasó? Jesús sabía que el dueño de todo eso era Dios, que el criador aún de los ángeles era Dios, que el criador de las humanidades era Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros encontramos que Acab conocía de Dios, pero cometió dos errores. Número uno, meterse en el anatema de casarse con una mujer que venía de sacerdotes brujos. Pero también otro error, ir a denunciar al hombre de Dios e irle a decir lo que había acontecido. Él era el rey, no ella. El problema es que Dios te pudo dar autoridad o tienes autoridad, pero tú piensas que la autoridad depende de alguien más que al final no tiene nada. Y estás dependiendo de ese nada, porque simple y sencillamente tu mente no está conectada con Dios, sino que está conectada a una mentira, donde haces un gigante donde no hay nadie allí. Lo que yo quiero decirte, que puede levantarse un gigante como Goliat. Puede haber un gigante como los gigantes, gloria al Señor, que menciona la Escritura, pero nadie es más grande que el Dios de Israel. Simple y sencillamente alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la autoridad para cortar, arrancar y destruir toda fortaleza y argumento. El problema es que comenzamos a ver las cosas inalcanzables. Comenzamos a ver los problemas indestructibles. Comenzamos a ver las dificultades y creemos que son imposibles de que se aparten de nuestros caminos y que no vamos a cruzar al otro lado. La Escritura menciona y dice que si nosotros como creyentes e hijos de Dios tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte: quítate ahí y plántate allá, y lo arrancaríamos, lo quitaríamos. ¿Qué está queriendo decir? Que todo aquel engaño y mentira que ha venido a nuestro corazón lo podemos arrancar y desarraigar y plantar vida y vida en abundancia, plantar el gozo de Dios, plantar la paz de Dios, plantar la llenura de Dios. Ahora nosotros vemos lo que está ocurriendo con Elías. Elías le dio apertura a oír la voz de Jezabel cuando mandó al mensajero diciendo así: ve, hagan los dioses. Y viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Hay mareas en la vida cristiana, espiritual, que se levantan, que son terribles, que muchas veces dirás: no sé qué decisión tomar. Pero cuando tú sientas en tu vida que no hay una decisión para tomar, que no sabes en quién confiar, te voy a dar una receta. Tírate ante los brazos del Padre. Lee la palabra, léela como un loco. No importa si la lees 2, 3, 4 veces en el año, léela y ora. Léela y ora. El ángel de Jehová mismo bajará y te dará instrucciones y direcciones, y te darás cuenta que Dios es real y verdadero. Y no estoy hablando de asuntos sencillos, asuntos terribles, donde parece que el cielo se cayó encima
donde parece que deseamos que nos trague la tierra. La dirección está ahí, en confiar en Dios, en someternos a Dios. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, y él va a huir de ustedes. La resistencia es aquellos que perseveran en la fe, aquellos que perseveran en la oración, aquellos que perseveran en la palabra y perseveran donde Dios los plantó y los puso. Allí vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida. Nosotros vemos lo que dice la Escritura: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de ¿qué? De un enebro, y deseando que morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos quizás aquí han dicho: yo quisiera mejor morir? Porque has tenido tantas guerras, porque has tenido tantos desenlaces, que sientes que viene una, te da la victoria para que Dios te plante en otra. Una batalla y otra batalla y otra batalla. Y tú dices: ¿hasta cuándo voy a descansar? Las guerras siempre van a estar. La Escritura menciona y dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero ustedes deben de confiar que yo he vencido al mundo. Tu confianza tiene que estar en Dios. Tú me puedes decir: por las noches no puedo dormir, pues paso orando. Y debes sendar. Y usted me dice: ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué pasado? Se lo digo: porque han habido noches enteras que no he podido dormir. Problemas, dificultades, adversidades que puedes ver con tus ojos. Quizás usted puede decir: ¿cómo puede ser eso? Simple y sencillamente el Espíritu Santo te lo hace ver. Está frente a ti. Y son fuerzas demoníacas que no se detienen diciéndole: no me hagas daño, voy a bajar la guardia. No, o te paras a pelear o el infierno te lleva. Y es ahí donde te das cuenta que si te corres, el desánimo te come. Pero si te detienes y haces la guerra y dices: de aquí yo no me muevo. Mi pastor decía: aquí solamente me van a sacar sobre mi cadáver, pero de lo contrario yo no voy a salir. Y hasta el día que Dios le permitió partir de esta tierra, peleó, luchó hasta ganar la buena batalla de la fe. Cruzó al otro lado. Y tú debes de entender, bendito Dios, que debes de pelear la buena batalla de la fe. No es fácil. Cuando viene una fortaleza mental y estás peleando contra ella, cuando sientes que el corazón pareciera que te va a explotar, cuando los nervios se ponen de punta y estás luchando y es una guerra espiritual y estás peleando, es allí donde debes de agarrarte de la fe de Dios, de la palabra de Dios, de la Escritura de Dios, y vas a ver que Dios te va a sacar más que vencedor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O es lo que había olvidado Elías. Él estaba en el enebro y él dijo: yo quiero la muerte, yo quiero que me lleve. Y en Primera de Reyes 19, echándose debajo del enebro, se quedó como dormido. Lo que hace el enemigo es que primero te sientas y dice: yo deseo la muerte. Lo segundo que hace el enemigo, diga conmigo, te duerme. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levanta y come, porque hasta el apetito se le va. Entonces le miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a ¿qué? ¿Y volvió a qué? Y es que muchas veces Dios hace algo. Estás sentado ahí,
Te quedas dormido. No quieres nada con Dios. No quieres nada con la iglesia. No quieres nada con lo que Dios te asignó. Dios llega y te despierta y te comienza a dar comodidades, comida, bebida. ¿Y qué haces ahora? Comes y duermes. Porque ahora te sientes cómodo. Sabes que te siguen, pero estás cómodo. ¿Y qué dice la Escritura? En el 7, y volvió el ángel de nuevo, la segunda vez, y lo tocó diciendo: levántate, dormilón, come, porque largo camino te resta. Él todavía tenía una asignación. Dios no podía quitarlo de esta tierra. No podía llevarlo. Y hay algunos que dicen: yo lo que quiero es la muerte. Pero Dios no te va a quitar la vida mientras no cumplas con el propósito de Dios en esta tierra. Yo estoy seguro que Dios me llamó, pero yo estoy seguro también que el diablo quiere detenerme. Yo estoy seguro que el diablo quiere hacerme caer. Yo estoy seguro que el diablo quiere que yo caiga en el desánimo. Y habrán personas que le van a ayudar al diablo para desanimarme. Habrán personas que querrán tumbarme porque están endemoniadas por Satanás. Pero de eso no debo de preocuparme. Yo debo de preocuparme que mis ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habrán críticas, habrá personas que hablen mal de ti, pero tus oídos tienen que estar prestos a la voz de Dios. Tus oídos tienen que estar prestos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Orar. Elías era un tremendo hombre de Dios, un profeta de Dios, pero había entrado en desánimo, ahora en sueño. Ahora Dios lo llena, ahora se duerme, lo vuelve a tocar y le dice: Dios, avanza, porque largo camino te espera. Y cuando yo medito en eso, yo me pongo a pensar y a decir: ¿cuántos milagros he visto yo? ¿Cuántas sanidades he visto yo? En mi tiempo, mientras he estado en el caminar pastoral, he visto dos fenómenos. Uno, al que Dios bendice y es tan mal agradecido que le da la espalda a Dios. Y otro fenómeno, el que nunca prospera y le da la espalda a Dios. Porque el enemigo sabe que cuando usted es fiel en la nada, donde no hay nada, entonces dice: hay que probarlo en abundancia. Y lo más difícil de todo ser humano para servirle a Dios, ¿cuál cree que sea? La abundancia. Por eso vemos a Jesús ser tentado y le dice el enemigo: todos los reinos te daré. Cuando hay abundancia debe de tener cuidado. Cosecaba. Porque el ego se sube, la soberbia se sube. Y la Biblia dice que primero es la altivez de espíritu y después la caída. ¿Quieres vivir una vida feliz, eficaz, constante con Dios? Vive en la humildad. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Elías en su momento, cuando vio los sacerdotes de Baal que no descendían fuego, y acabó con ellos, y él hizo que descendieran fuego. Su orgullo, su soberbia lo debilitó y comenzó a pensar en lo que había ocurrido y dejó de meditar en Dios. Cuando Dios te prospere, deja de pensar en lo que Dios te dio y en la prosperidad que Dios te dio, y sigue pensando como pensabas antes de que Él te prosperara. ¿En qué? En que Él es grande, en que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración. Hónralo, bendícelo, y entonces la prosperidad estará siempre contigo. La Escritura dice que Josué
fue y consultó a Dios. ¿Cómo terminó ese hombre que pecó contra Dios? Apedreado. Ahora miremos esto, lo que dice la Escritura. En Isaías 61, esta palabra es para usted. Levántate, te dice Jehová hoy, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo podemos vencer el desánimo que ha llegado a nuestros corazones? ¿Cómo podemos levantarnos para seguir adelante? Primero, tenemos que renovar nuestra mente para quitar la cizaña del desánimo que el enemigo ha sembrado en nosotros. En Efesios 4:22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. La cizaña del desánimo que el enemigo siembra en nuestras mentes son pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de temor. Al igual que todo pecado, tenemos que confesar a nuestro Dios esos pensamientos. Tenemos que pedir perdón por ellos y traerlos cautivos a la obediencia del Señor. En 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de ¿quién? De Cristo. El enemigo le está, amados hermanos, está viendo a qué hora usted se debilita y se desanima para entrar y volver a poseer ese territorio, tomar esa casa. Pero ¿qué debe de hacer? Usted no se duerma, usted permanezca despierto, usted permanezca convencido. Mi pregunta es: ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no puede derribar y destruir toda fortaleza que el brujo, el hechicero, el santero plantó? ¿Será que Dios no puede? Claro que puede. El problema es que tú has estado pensando todo este tiempo que tú lo puedes solo. No, muchas veces vas donde el médico y el médico no puede hacer nada. La Escritura habla de una mujer de flujo de sangre que había gastado todo cuanto tenía y nada podía darle respuesta. Ni los brujos, ni los hechiceros, ni la ciencia pudo darle respuesta. Pero cuando tocó el borde del maestro, toca el borde del maestro en oración, toca el borde del maestro en búsqueda, toca el borde del maestro congregándote, toca el borde del maestro comprometiéndote, y vas a ver la gloria de Jehová. Ese argumento, esa altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, llévalo cautivo. Ese pensamiento lleva a la obediencia de Cristo y mirarás la gloria de Dios. Como segundo, tenemos que empequeñecer nuestros problemas. Muchas veces estamos viendo los problemas tan grandes que nos desaniman, nos atemorizan. En 1 de Samuel 17, del 33 al 37, y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora yo pregunto, David está hablando de esto, lo que él podía hacer y lo que hacía. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿era David o lo que reposaba sobre David? ¿Era David o lo que reposaba sobre David? Lo que reposaba sobre David, amén. Cuando todo está marchando bien, cuando la bendición, la prosperidad te está siguiendo, no olvides que no eres tú, es lo que reposa sobre ti.
Porque tus cuentas bancarias pueden estar llenas y tu cartera también. Pero el dinero hoy es y mañana no es. ¿Y sabes qué puedes aprender de eso? Que el dinero que puedes tocar, contabilizar y ponerlo en una cuenta, hoy puede estar en tu cuenta y mañana no. Pero una palabra desatada por Dios, el diablo corcovea como esas mulas viejas que no están amansadas, pero no puede tocarte, porque la gracia y el favor de Dios está a favor tuyo.